Queridos amigos de todo el mundo, un saludo a todos ustedes, especialmente aquellos que están aquí en la Ciudad de México, en Cuernavaca, Acapulco, Tapachula, Mérida, Tuxtla, Costa Rica, Brasil y en toda parte. Es un placer estar aquí con ustedes para hacer un retiro, parar un poco, aprovechando que estamos empezando el mes de septiembre. En el hemisferio sur va a empezar la primavera, el mes de las flores, que nos trae tanta alegría. Si hacemos una lista, hay más motivos para alegría que para tristeza. Las gracias de Dios son tantas que superan cualquier sinsabor que Él permita en nuestras vidas. Así que agradezcamos a Dios el don de la fe, este don más precioso que tenemos, y el don de la vida. Estamos vivos y vamos a agradecer a Dios, especialmente con esta oración, con este momento de diálogo con Dios. Siempre es bueno parar, especialmente una vez al mes, dedicar una mañana o un día para ver qué es lo que Dios tiene para decirnos y también nosotros hablar con Él, agradecer y pedir gracias que necesitamos. En este mes me gustaría rezar con ustedes, reflexionar, meditar sobre la caridad. Yo he llamado esta plática, esta meditación, la medida del amor. Sabemos que miles de años antes de Cristo, la justicia era muy rudimentaria. La verdad es que había poca justicia y muchas injusticias. La ley del talión, que viene del código de Hammurabi, que vivió 18 siglos antes de Cristo, era el ojo por ojo, diente por diente. Es una ley violenta, arcaica, rudimentaria, parece que incita a la venganza, pero no dejaba de ser una forma de justicia para aquellos tiempos antiguos. La idea era, si alguien te hiere un ojo, pues no le quites la vida, solamente hiere el ojo de él. Si alguien te quita el diente, pues no le quites la mano, solamente el diente. Entonces está muy feo eso, pero se ponía una medida a la justicia o a la venganza. Entonces, para una sociedad violenta, en que las personas se mataban por razones muy pequeñas, la ley del talión significó un cierto desarrollo, pero lógicamente la justicia tenía que seguir progresando, porque esta ley es básicamente una venganza. En la historia de la salvación, entonces, Dios se va revelando. Y el próximo paso
un grande paso fue la ley del amor, que encontramos en el libro de Levítico, uno de los primeros libros de la Biblia, cuando Dios dice, en esta revelación, en esta intervención a la historia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es bueno que ustedes lean y mediten. Está en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Cuando procuramos amar al prójimo como a nosotros mismos, procuramos evitar hacer al prójimo lo que no nos gustaría que hicieran a nosotros. Eso es un principio básico llamado regla de oro, que cualquier niño de cualquier pueblo y de cualquier religión puede entender. Es la ley natural. Más básico que este principio es solamente el primer principio de la moralidad, que es hacer el bien y evitar el mal. Entonces, ayuda mucho a la convivencia, para empezar, no hacer al prójimo lo que no nos gustaría que hicieran a nosotros. No molestar ya es un paso, está muy bien, pero es más perfecto dar un paso adelante, o sea, buscar hacer al prójimo lo que nos gustaría que hiciesen a nosotros. Si yo sé que a mi hermano le gusta una cosa, busco hacerlo para él, para agradar, para que esté feliz. Si todos buscan esta actitud, se crea buen ambiente y se vive con mucha paz, que es fruto de la caridad. Recordemos que la paz no es una virtud. La paz es un fruto de la virtud, de la caridad y de la justicia. Amar al prójimo como a uno mismo, dejar de molestar y buscar agradar está muy bien. Pero todavía puede haber una forma de amor más grande. Cristo es la plenitud de la revelación. Y él mismo, cuando empieza su vida pública y sube a la montaña, dice que no vino a cambiar la ley, sino a llevarla a la perfección. El Sermón de la Montaña es considerado la carta magna de la doctrina social de la Iglesia. Cristo mismo comenta sobre la belleza de amar al prójimo como a sí mismo, pero proclama que ahora Él viene a traer un nuevo mandamiento. Eso al inicio de su vida pública. El Sermón de la Montaña empieza en el capítulo 5 de San Mateo y sigue todo el capítulo 6 y 7. Y al final de su vida, Él revela que os améis los unos a los otros como yo os amo. Eso también conviene meditar. Está en el capítulo 15 de San Juan, versículo 12. Entonces la medida del amor ya no es solamente el amor a sí mismo, sino el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. Un amor mucho más perfecto. Si amamos a los hermanos como Cristo los ama, este amor será cada vez más grande y más perfecto. Aquí está todo el trabajo de la vida espiritual. Cristo que nos dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Así que tenemos que estar continuamente buscando esta perfección, especialmente en el amor. Es por eso que es posible amar a los enemigos. Antes de Cristo,
Isso não existia, isso era impensável. Seria uma broma dizer amar a um inimigo. Pois Cristo vino a dizer isso. E uno se pergunta, como puedo amar a uma pessoa que me hiere, que me lastima, que me ofende? Naturalmente tenho um rechazo a alguém assim e não puedo amar, pero Deus lo ama. E se Deus lo ama, eu também puedo e devo amar. Para Deus não há nada impossível. Quando não tenho forças naturais para amar, Deus interviene com sua força sobrenatural. E a força sobrenatural de Deus se adquiere com a graça de los sacramentos, especialmente a confissão e a Eucaristia. É um discurso totalmente novo que Cristo viene a traernos, é o Evangelho, que significa buena nueva. Antes de Cristo, la venganza, la ley del talión, era lo más lógico y racional. Traduciendo a nuestras lenguas latinas, tú me das y yo te doy. Tú me lo haces, tú me lo pagas. El perdão é uma virtude tipicamente cristiana. El perdão, sabemos que etimológicamente significa donar totalmente. El prefijo per tiene este sentido de totalidad. Algo perfecto significa algo totalmente hecho. Isso quer dizer que perdonar é amar totalmente, sin importar lo que a pessoa me hizo ou deixou de hacerme. Amo a uma pessoa porque Deus la ama, simplesmente. Amar significa donar. Amor é donação, é entrega. Um esposo que ama a sua esposa se entrega para ella. Uma mamá que ama a seus hijos se entrega por ellos. O mais grande exemplo de amor é Cristo, que se entregou a cada um de nós em la cruz. Como ele mesmo dijo, nadie tiene amor mais grande que aquele que dá a vida por seus amigos. Isso Cristo disse en el capítulo 15 de San Juan, versículo 13. Este es el verdadero sentido del amor. En los últimos años, esta palabra ha sido muy vulgarizada y se ha usado para todo, incluso para actos que no son amor verdadero. Foi por isso que o Papa Benedicto XVI quiso que sua primeira encíclica fosse sobre o amor, para orientar al mundo tão confundido, e nos regalou la Deus Caritas Est. Deus é amor. Este mensaje que ele quiso dar al mundo en el año 2006, um ano depois de empezar a ser Papa. E assim como o amor tem suas medidas, o perdão também tem. Cristo nos ensina o Padre Nuestro, que tem 7 petições, e a quinta diz: perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofendem. Somos nosotros que ponemos a medida del perdão de Deus. Como Cristo mesmo ensina, se queremos que Deus nos perdone, temos que perdonar a nossos hermanos. Cristo incluso chega a contar uma parábola para que todos entendam que nossas ofensas a Deus são muito mais grandes que as ofensas que os demás hacen a nós. Busquem ler
esta parábola, meditar, está en el capítulo 18 de San Mateo, versículo 23, que todos conocen, resumiendo, un señor tenía una grande deuda a otro señor que lo perdona, y cuando él sale, había uno que le debía centavos y él no perdona. Entonces Cristo nos hace ver la incoherencia. ¿Cómo es que él fue perdonado de una grande deuda y no es capaz de perdonar a uno que tiene una pequeña deuda? Y para ser un verdadero cristiano es necesario amar a Cristo y a las personas. Es necesario amar y perdonar. Amar totalmente. No basta solamente evitar faltas. Significa hacer algo por Cristo y por los hermanos. Significa rendir frutos. A veces se oye alguien que exclama, tan común, ¿verdad? No soy una mala persona. No necesito ni siquiera confesarme porque no tengo pecados. No hago daño a nadie. No mato, no robo. Para algunos, ser una buena persona se resume en evitar el quinto y el séptimo mandamiento. Habría que seguir examinando los otros 8 que la persona, algunos olvidan. Pero eso no es ser un cristiano verdadero. El cristianismo no significa dejar de hacer eso o aquello. No es un moralismo. El cristianismo significa seguir a una persona, seguir a Cristo, amarlo y amar a los hermanos que Él ama. Imaginemos que el mejor jugador de fútbol del mundo, excelente para meter goles, sea comprado por millones de dólares por un grande equipo. En el día del estreno, el grande jugador, por pereza, por flojera, no hace ningún gol, para la decepción de millones de personas, principalmente el dueño del equipo. Y cuando éste llega con el jugador para ver qué pasó, recibe la siguiente respuesta: no metí goles, pero no cometí ninguna falta. El dueño del equipo, indignado, diría para él: pero nosotros no te compramos por millones de dólares para evitar faltas. Te compramos para meter goles. Así pasa con nosotros en la vida como cristianos. Debemos, lógicamente, evitar faltas, evitar molestar, pero debemos estar mucho más atentos en meter goles, en rendir frutos, amar más a Dios, amar más a los hermanos y hacer de todo para que cada vez más personas amen a Dios. Finalmente, recordemos lo que enseñaba San Agustín, que la medida del amor es un amor sin medida. El amor es una virtud, es un don de Dios que recibimos en nuestro bautismo, una virtud teologal junto con la fe y la esperanza, pero también debemos hacer nuestra parte. Ahí viene la virtud. De virtus, la fuerza. Cada día yo puedo crecer en el amor. Podemos entender un poco mejor qué quiso decir Cristo. Que debemos ser perfectos como el Padre Celestial. O sea,
cada día buscar crecer más en el amor, crecer más en la fe, crecer más en la esperanza. Incluso Dios está permitiendo una prueba para nosotros. Uno ve que el tejado de una casa está bien hecho cuando llueve. La lluvia es una prueba. Y ahora Dios nos permitió, nos está permitiendo esta prueba. Es la hora de ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra esperanza, cómo está nuestra caridad. Entonces, hermanas, hermanos, pues vamos a poner en práctica estas virtudes. E incluso en esta prueba, si vemos que estamos débiles, pues vamos buscar mejorar. Y ahí viene la oración, los retiros, los sacramentos, las lecturas de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, pues, una ventaja es que tenemos más tiempo. Muchos me dicen, pues ya no gasto tiempo con el transporte, estoy trabajando en casa. No gasto ni siquiera dinero con combustible. Hay ventajas en todo eso. Vamos a leer y a estudiar y meditar el catecismo de la Iglesia Católica. Y como siempre, les animo a leer, meditar la imitación de Cristo, que en estos tiempos nos da mucho consuelo. Si Tomás de Kempis escribió a monjes, pues estamos viviendo casi la vida de los monjes, ¿no? Más encerrados en la clausura, y que aprovechemos para rezar, para encontrarnos con Dios. Así que busquemos a partir de estas reflexiones que les di, especialmente estas citas evangélicas, profundizar. Aquí está la oportunidad, ¿no?, de hacer una buena comunión espiritual. Si no podemos salir, si no podemos ir a una capilla, y meditar sobre la palabra de Dios, que nos trae tanta paz. Y con esos 3 libros y otros más que ustedes tengan de vida espiritual, las mismas confesiones de San Agustín y tantos otros, ¿no? Cada uno tiene un libro que le ayuda, pues adelante. Empiecen con la escritura, con el catecismo, la imitación de Cristo, y vayan profundizando, ¿no? Hay muchos libros muy buenos. Busquen seguir conociendo más los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Es un tiempo muy bueno para hacer las meditaciones que él propone sobre Dios creador, sobre nuestra ingratitud a Dios con el pecado, sobre Cristo que viene a salvarnos. Y ahí varias meditaciones sobre el Evangelio que podemos leer en el día de hoy, en el día que ustedes están haciendo este retiro, que es un momento realmente de renovar nuestro amor a Dios y las virtudes teologales. Sería básicamente un retiro así, ¿no? Sobre las virtudes teologales, empezando por el amor y poniendo en práctica nuestra esperanza. Creo que la mejor meditación es decir: Señor, yo creo en ti y tengo esperanza. Yo sé que todo eso va a pasar, las cosas van a mejorar,
tenemos inteligencia, podemos usar los medios para superar todo eso. Y que esta esperanza nos lleve a una alegría. Cristo nos quiere alegres. Él dijo, he venido para que ustedes tengan alegría y que esta alegría sea completa. Y así, que esta alegría nos lleve a un entusiasmo. Enteos, o sea, lleno de Dios. Que estemos llenos de Dios y que busquemos transmitir Dios a los demás. Incluso, yo les animo mucho a que ustedes pues sigan con sus reuniones. Ya hemos empezado un nuevo curso en el mes que ya se acabó, agosto, y un nuevo ciclo escolar. Pues retomemos nuestras actividades. En estos tiempos, si no podemos encontrarnos presencialmente todavía, que por lo menos aprovechemos la tecnología, ¿no? El Zoom, el WhatsApp, estos medios que nos ayudan a estar unidos. Es muy bueno rezar solos, incluso muchos vamos a hacer ahora, ¿no? Uno puede ir a su cuarto, puede ir a un lugar aparte y rezar, pero también es muy bueno que recemos juntos. Recordemos que iglesia viene de eclesia, en griego, que significa reunión. Y tenemos oportunidad, ¿no?, de las reuniones semanales que nos propone el movimiento Regnum Christi. Y que ustedes ahí, en Cuernavaca, he animado mucho a ustedes, he participado incluso de reuniones, ustedes en Acapulco, ustedes en Tapachula y en toda parte, ¿no? Busquen animarse mutuamente con las reuniones. A veces puede ser que yo no tenga muchas ganas por la razón que sea, ¿no? Pero yo voy. No me dejo llevar por las ganas, por el sentimiento. Y pienso, yo soy importante para los demás, ¿no? Yo voy a la reunión hasta como un apostolado. Yo voy a transmitir alegría. Voy a transmitir entusiasmo. Voy a transmitir fe, esperanza, caridad. Voy a compartir una luz que tuve en mi retiro, en mi meditación. Entonces yo creo que hasta podría ser un propósito, ¿verdad? Un propósito de este retiro, de esta meditación, es participar bien, ¿no? No es nada extraordinario, ¿verdad? No es hacer una peregrinación de rodillas a tal iglesia, lo que estaría muy bien, pero no es algo extraordinario. Es simplemente algo que ya es parte de nuestra vida, de nuestros compromisos. Yo voy a la reunión para hacer comunidad, para ayudar a los demás. Ahí está el grande paso, ¿no?, que hemos hasta meditado, ¿no? Yo voy a buscar agradar, yo voy a ser muy positivo, voy a compartir algo, una gracia que Dios me ha concedido a mí y a mi familia. Entonces, deseo la paz de Dios para todos ustedes, esta paz que es consecuencia de la virtud, o sea, ustedes con esta oración, con esta meditación, con estas reflexiones, con certeza tendrán más paz. Y aprovechen para rezar por mí y yo voy a seguir rezando por cada uno de ustedes y seguimos encontrándonos aquí por las misas virtuales, por las actividades que hacemos por esos medios. Y les mando una bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que todos estén con la paz de Dios.